obre en cada uno de nosotros. Saludamos también a aquellas personas que nos escuchan. Declaramos una bendición especial y un tiempo de libertad para cada uno de nosotros. Es decir, este es un tiempo de liberación, lo vamos a aprovechar. Concéntrese, no permita que nada te distraiga y te robe esta bendición, porque estos miércoles de liberación profética son miércoles poderosos. Si usted lo cree, si usted lo toma para usted, usted va a ser libre, usted va a salir adelante en la libertad que Cristo, que solo Cristo nos da. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es derribando altares de esclavitud. Derribando altares de esclavitud. Me gustaría que me acompañes, que vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 6, versos 25 al 26. Jueces, capítulo 6, 25 al 26. Y dice así la palabra de Dios: y aconteció que aquella noche Jehová le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente. Bueno, los voy a llevar un poquito a contexto de esta palabra. Precisamente aquí estamos hablando de Gedeón, uno de los jueces, un personaje que Dios escogió para libertar al pueblo. Y yendo un poquito, entrándolos a contexto, resulta que en este tiempo el pueblo de Israel estaba bajo presión, bajo opresión, bajo ataques del pueblo madianita. Dice la palabra que ellos venían cada año a destruir las cosechas, a robar, a empobrecer el pueblo de Dios. Pero mira que algo que vamos a comenzar a analizar hoy, y lo que le estuvo sucediendo al pueblo de Israel en este tiempo, porque ellos estaban siendo esclavos. Pero esta esclavitud que el pueblo tenía en aquel entonces no era solamente una esclavitud física, porque esto era lo que el pueblo de Israel en aquel tiempo reclamaba y se quejaba, ¿cierto? Porque estos madianitas venían y robaban sus cultivos. Incluso cuando Dios habla a Gedeón, él estaba escondiendo, ¿cierto?, de sus frutos, porque sabía que pronto llegaría el enemigo a robarle sus cosechas. Entonces esta esclavitud no era solamente física en el pueblo de Israel, era una esclavitud espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel había caído en idolatría. Este pueblo había comenzado a contaminarse y estuvo levantando altares a Baal. Era el dios Baal y a Acera. A estos dos dioses paganos el pueblo le rendía culto, tributo, tenía altares. Por eso este problema que vivía el pueblo no era físico solamente, sino también espiritual. Entonces, y aquí vemos la raíz de la esclavitud del pueblo. Porque antes de Dios dar una victoria militar, que esto era lo que se esperaba en el pueblo de Israel, ¿cierto? Que se levante un ejército, que se levante un guerrero. Antes de dar victoria militar física, Dios primero quiso romper la raíz espiritual que causaba la opresión, y lo cual eran los altares de idolatría que había levantado el pueblo de Israel. Entonces el problema en este caso no solo era Madián. El problema era el altar equivocado que Israel había levantado en medio de su tierra. Y hoy quisiera explicarle la importancia de los altares, porque resulta que un altar representa pacto, devoción. Un altar representa señorío. Y si hay un altar a Baal, significa que Baal estaba ocupando un lugar de señorío que le correspondía solo a Dios. Baal era el Señor de Israel en ese momento. Pero ahí viene el llamado de Dios a Gedeón, y Dios levanta a Gedeón como libertador,
Pero antes de pelear, Gedeón debía derribar los altares de Baal en la casa de su padre, según lo que acabamos de leer, ¿cierto? Debía derribar los altares. Y esto revela una verdad muy poderosa. Y es que tú no puedes conquistar nada afuera, en lo físico. Sin primero haber derribado altares de esclavitud sobre tu vida, adentro, sea en tu interior, en tus emociones, o sea en tu casa, en lo que tú eres. Amén. Ese es el centro de lo que Dios quiere enseñarnos esta noche. Entonces existe una especie de guerra de los altares en este caso. En la Biblia, los altares no son adornos religiosos, porque uno cuando dice, el altar, inmediatamente se imagina eso. Aquí no se trata de un adorno religioso. Un altar va mucho más allá. Un altar es un punto de conexión espiritual. Ojo con esto. Un altar es un punto de conexión espiritual, es donde yo me conecto espiritualmente. Y hay muchos altares. Nosotros podemos levantar altar a Jehová, altar de adoración, de devoción, de santidad, y me conecto con Dios, así como se pueden levantar altares de idolatría, de pecado, infinidad de altares a Satanás, altares que levantan brujos y hechiceros. La cosa es que el altar, lo que significa el altar, es ese punto de conexión. O sea que tú o puedes estar conectado con Dios o estás conectado con Satanás, con las tinieblas, con la carne, con el mundo. Amén. Entonces, un altar a Dios, en este caso, significa un lugar de pacto. Y quiero que analicemos lo que significa un lugar de pacto cuando hablamos de un altar para nuestro Dios. En la palabra de Dios, pacto significa un acuerdo solemne, algo que nos vincula a Dios y a nosotros. Es algo que vincula a dos partes y que aparte de vincularte se establecen compromisos de fidelidad y compromisos que van a traer consecuencias. No es simplemente una promesa, es algo más profundo, es un lazo legal, espiritual, que crea relación y que crea responsabilidad. Un pacto, un altar de pacto, esto es algo muy serio. Y todo lo que trasciende y lo que significa. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de hijos, de siervos de Dios, de personas que Dios llamó, que levantaron pacto. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le llamó y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y te vas a ir a esta tierra y te voy a bendecir y vas a ser una nación grande. Y cuando Dios lo saca y él llega a la tierra, él lo primero que hace es levantar un altar a Dios. Y él lo que hace es un pacto con Dios. Por eso él era una persona muy obediente. Amaba a Dios. No había otra cosa en él que no fuera Dios. Y fue bendecido, y fue prosperado, y fue multiplicado. Y de él nació toda esta nación, por así decir. Entonces, el pacto es mucho más profundo. Y como les dije, espiritualmente es un lazo legal. El pacto es un lugar de encuentro, es un lugar de la presencia, un lugar de vida. Pero así como hay un altar de Dios que significa pacto, también hay altares paganos. Los altares paganos, ¿qué traen? El altar pagano lo único que trae es opresión. Lo único que trae un altar pagano son pactos directamente con las tinieblas, que trae muerte y que trae infinidad de cosas malas, negativas para la vida de una persona. Si no, dígame por qué el pueblo de Israel estaba en la circunstancia que estaba. Sometidos, oprimidos, acabados, heridos, porque ellos tenían un pacto con las tinieblas. Ellos habían levantado altar equivocado. Entonces, los altares de Baal y Acera eran pactos con dioses falsos, lo cual le daba derecho legal al enemigo para traer opresión espiritual.
Y aquí es donde quiero que nosotros vamos analizando mucho esto, porque cuando nosotros levantamos altares, y los levantamos sin ni siquiera saber o conocer, pero levantamos muchas veces altares que no son a Dios, y comenzamos a través de estos altares darle derecho legal a Satanás para que nos oprima. Y de ahí nosotros comenzamos a decir, pero ¿por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanta opresión? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? Hay una legalidad espiritual a causa de haber levantado un altar que no era precisamente a Dios. Entonces, cada altar que se levanta abre una puerta espiritual que afecta a tu vida, pero no solo afecta a tu vida. Altar que se levanta, que no sea Dios, afecta también a tus generaciones. Esto es algo de mucho cuidado. Afecta a mis generaciones. No solo me involucro yo, sino que afecta toda una generación. Por eso es que antes de levantar un altar nuevo para Dios, es necesario derribar lo viejo. Por eso Dios a Gedeón le dijo, él no le dijo, vea, vaya y levante altar para mí, no. Él primero le dijo, vaya y derribe los altares que se levantaron a Baal y a Acera, y después ya viene a levantar altar para mí. Por eso es que la libertad, la verdadera libertad, no comienza con una emoción, porque a veces pensamos eso. Nosotros decimos, listo, estuvimos en un tiempo poderoso, un tiempo especial, un tiempo de su presencia, ¿cierto? En un evento o en un culto, y se nos mueven las emociones y se nos encrespa el pelo y sentimos la presencia de Dios y nos sentimos muy bien y pensamos que eso es libertad, pero pasados 2 días caemos a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera libertad no comienza con una emoción, sino con algo que se genera en el espíritu, en una batalla, en una guerra espiritual contra los altares de esclavitud sobre nuestra vida. Y es ahí donde quiero que miremos cuáles son esos altares de esclavitud. ¿No? Altar, pero vamos a ver cuáles son los altares de esclavitud. Entonces, los altares son estructuras espirituales, ojo, son estructuras espirituales, estructuras muchas veces familiares, culturales o personales, donde se ha establecido un pacto con el enemigo para mantenernos a nosotros en ataduras, para mantenernos esclavizados. Son estructuras. Por ejemplo, la idolatría generacional que venga por generación. Mi generación que de pronto ha practicado idolatría o que ha practicado algún tipo de brujería o hechicería, cultos extraños, todo eso genera estructuras sobre nuestra vida. Eso con respecto a lo generacional, ¿cierto? Lo que hicieron mis antepasados te puede ser que te esté haciendo daño en el ahora o esté afectando tu vida por cosas que ellos hicieron, porque levantaron altares. Y eso está dañando tu vida, son estructuras. También existen altares de pecado personal. ¿Cuándo? Cuando tenemos hábitos ocultos, como lo hablábamos el domingo, ¿cierto? Hábitos ocultos, cosas que yo hago en lo secreto, que no quiero que absolutamente nadie más lo sepa, pero que yo lo estoy haciendo en lo oculto, ignorando que tenemos un Dios que todo lo ve, de quien nadie nos podemos esconder. Entonces, cuando tú tienes un hábito oculto, que no lo saben en tu casa, mucho menos te lo saben el pastor o en la iglesia, lo tienes oculto, ahí tienes un altar. Cuando existen algún tipo de adicciones, se levanta un altar a través de las adicciones. Y no simplemente las adicciones tienen que ver con psicoactivos, con alcohol o drogas, no. Hay adicciones diferentes. El teléfono puede ser adictivo, ¿cierto? Las redes son adictivas, las series de televisión son adictivas, el trabajo puede ser adictivo. O sea, hay muchas cosas que se pueden convertir en adicciones. Y cuando eso se convierte en una adicción, usted está levantando un altar.
Otro altar personal pueden ser las pasiones desordenadas, los deseos que hay en mí. No, es que esto me gusta demasiado y no lo puedo dejar. Es que esto me encanta y no lo puedo dejar. Ya estás levantando un altar. Lo has hecho. También existen altares a través de palabras. Son palabras declaradas, maldiciones declaradas por palabra sobre una persona. Eso levanta un altar. Mucho más cuando nosotros somos autoridad sobre otros. Eso levanta una estructura, levanta un altar cuando se dice, no, es que usted nunca va a lograr nada en la vida, es que usted no va a poder servir a Dios, es que usted no sirve para nada, es que usted no vale nada. Se levantan estructuras que se convierten en altares. Y estos altares usualmente siempre se levantan de padres a hijos o de esposo a esposa, esposa a esposo, que se dicen palabras, se dicen cosas, ignorando que están levantando estructuras que terminan siendo altares, los cuales encarcelan, atan a las personas. Y se termina haciendo lo que dice esa palabra porque tiene poder. Altares a través de palabras. Hay altares emocionales también, a través de heridas no sanadas. Por ejemplo, yo sé que tengo que perdonar para sanar mi corazón, pero no lo he hecho todavía. No me he dispuesto, no he hecho el proceso, no he pedido ayuda y sigo con eso, pero sigo sintiendo remordimientos, dolor por lo que me hicieron, pero nada que haces algo. Eso ya se te convirtió en un altar por las heridas no sanadas. Y todo esto se convierten en cadenas pesadas para una persona. Y de ahí viene la amargura. Personas con amargura en su corazón, porque están cargando cadenas pesadas, cadenas de rechazo, cadenas de dolor, cadenas de traición. Pero a la persona le gusta seguir cargando eso, porque de lo contrario ya hubiese pedido ayuda, o ya hubiese hecho algo por salir de esa situación. Por eso digo que se convierte en un altar. Teniendo en cuenta que hemos dicho con qué significa altar, ¿cierto? Lugar de pacto, lugar de devoción. ¿Sabe? Cada altar esclaviza. Esclaviza a una persona porque el altar te demanda adoración. Por eso cuando nosotros estamos hablando de una adicción, ese altar te está demandando tiempo, ¿cierto? Ese altar te está demandando algo en lo cual tú tienes que llegar y tienes que hacerlo, porque ya te absorbió, te volviste uno. ¿Amén? Entonces cada altar esclaviza porque demanda adoración, demanda obediencia. Por eso es que los altares de pecado hacen que, o de pasiones desordenadas, hacen que tú no lo puedas dejar. Porque te volviste esclavo, tienes que obedecer a lo que tus pasiones, a lo que tus deseos te están impulsando a hacer. El altar te lleva a que obedezcas, te lleva a que ofrezcas sacrificio, quitando el lugar que a Dios le corresponde. Por eso es que no puedes buscar a Dios de todo corazón. Por eso es que no puedes pasar un buen tiempo en la presencia de Dios. Por eso es que no puedes fluir en el Espíritu Santo. Por eso no se puede fluir en un ministerio. Por eso no se puede fluir en la casa, ni transformar la casa, ni los hijos. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos altares en tu vida que no te dejan realmente darle el lugar que a Dios le corresponde. Te mantienes y te pasas tu vida dándole adoración y dándole obediencia a esos altares que nada tienen que ver con Dios. Y hay un principio profético para derribar estos altares, porque hoy el Señor lo que quiere y lo que el deseo del corazón de Dios es que nosotros derribemos esos altares. Todo lo que nos ha estado oprimiendo, lo que nos ha estado congelando y paralizando, lo debemos hoy de derribar. Por eso Dios no le dijo a Gedeón, Gedeón, vaya y levante usted el altar primero. No le dijo. Le dijo, derriba el altar de Baal.
Porque no se puede levantar un altar de adoración a Dios verdadera sobre cimientos contaminados. No se puede. Eso no tiene resultado, eso no llega siquiera delante de Dios. Que yo quiero ofrecer sacrificios de alabanza, adoración a Dios, cuando en mi vida hay mucha contaminación, cuando yo lo que me la paso es más bien rindiendo culto a altares que nada tienen que ver con Dios. Muchos intentan incluso edificar una vida espiritual sin confrontar sus altares ocultos. Y por eso su fe es frágil. Sí me entienden el porqué de muchas cosas, y yo sé que esto te va a traer muchas respuestas. ¿Por qué yo tengo una fe frágil? ¿Por qué mi oración es tan débil? ¿Por qué mi tiempo con Dios es tan escaso? ¿Por qué mi santidad no es constante? ¿Por qué soy tan un día sí, otro día no? Aquí tenemos respuesta al por qué no hay constancia, por qué no hay una verdadera santidad, por qué no hay una oración de poder, por qué no hay una fe que transforme y que logre cosas. Porque es que mira que el poder de la liberación no solo está en renunciar por una palabra, sino en derribar con hechos. Porque podemos orar y hoy derribamos con nuestra boca, pero de aquí para allá usted tiene que salir a hacer algo. Usted no se puede quedar con la oración y la liberación de aquí. Usted tiene que demostrar con hechos. Listo, fui libre de esto, listo, derribé esto. Entonces, en el nombre de Jesús, ya esto no lo voy a hacer. Ya no soy esclavo de esto, y comienzas a declarar con tu palabra y comienzas a rechazar toda tentación, toda seducción del enemigo sobre tu vida. Comienzas a trabajar, comienzas a demostrar con hechos al Señor. Porque se necesitan hechos. Y uno de los ejemplos de obediencia, porque esto demanda obediencia, lo encontramos en el ejemplo precisamente que les daba de Abraham en Génesis capítulo 12. Tengo una fracción, dice la palabra de Dios, porque resulta que Abraham, el altar que él levantó, él lo que hizo fue abrir una herencia para su descendencia, el comienzo de algo grande a través del altar que él ofreció, pero fue a través de la obediencia. Dice la palabra, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y se lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Pero para que todo esto sucediese, él le demostró a Dios su obediencia. Imagínense dejar toda su tierra, dejar los cultivos, dejar su familia. No fue fácil para él, pero él tomó la decisión de obedecer. Esto requiere de obediencia para con nuestro Dios. Y lo mismo hizo Gedeón. Gedeón derribó el altar que su padre había levantado, y solo desde allí fue que Israel fue libertado de la opresión, después de haber derribado este altar. Entonces, hay procesos para derribar altares. Y vamos a ver unos puntos los cuales debemos de hacer para poder derribar estos altares. Y primero, después de que usted tenga un tiempo de intimidad con Dios, usted le va a preguntar al Espíritu de Dios que qué altar a usted lo está deteniendo, qué altar a usted lo está estancando. Porque hay cosas que nosotros no asimilamos o pensamos que no están mal, pero viene el Espíritu de Dios y te las revela y te las muestra, y es ahí donde tú puedes derribar un altar, ¿cierto? Entonces lo primero es pedirle al Espíritu Santo cuando usted lo desconoce, ¿cierto? Cuando usted no sabe qué es lo que está sucediendo, entonces le va a pedir al Espíritu Santo que le revele, que le muestre el altar que te tiene esclavizado o atado. Otro punto para identificar es revisar mi historia familiar, hacer un análisis de la historia de mis antepasados, de mi familia, si han habido pecados repetitivos.
maldiciones generacionales, porque usualmente pasa esto, ¿cierto? Por ejemplo, que el bisabuelo era alcohólico, luego viene el papá, luego yo tengo un hijo y el hijo me salió así, ¿cierto? Hay cosas que se transmiten, por eso les decía, de generación en generación, así sean pecados, maldiciones generacionales. Este es el segundo punto a identificar. Tercero, revisar mi vida personal, los pecados ocultos, las heridas que yo tenga. Ahí es donde comenzamos a escanear nuestra propia vida y tomamos esa decisión de ser sinceros con Dios. Si usted quiere ser libre, usted tiene que ser sincero con Dios y revisarse internamente, y ahí usted va a comenzar a identificar qué tipos de altares hay en su vida, que usted los ha levantado. Y después de identificar a través de estos 3 puntos, lo que viene es una obediencia radical. Si en nosotros no se genera ese deseo, esa obediencia radical, no se va a poder. Por ejemplo, Gedeón obedeció aunque temblaba. Incluso el acto de derribar este altar de su padre lo hizo en la noche, a escondidas, pero lo hizo. Entonces la obediencia es muy poderosa, es necesaria. La obediencia, ser radicales en estos puntos de poder derribar estos altares. Y después de que tú derribas todos estos altares, sean generacionales, sea que el Espíritu de Dios se los esté mostrando, o sea que te escaneaste y sabes qué cosas no están bien en tu vida y que se han vuelto un altar, después de que ya identificas todo, y ya por la palabra, la oración y la renuncia se ha cancelado y se han derribado los altares, lo que ya viene es levantar un altar a nuestro Dios, levantar altar a Jehová, porque no basta solo con derribar, hay que sustituir, y este es el problema de muchas situaciones en la vida de las personas. Listo, sacan, pastor, oré por mí, listo, se oró, salió, y salieron por la puerta y a los 2-3 días están las mismas. ¿Por qué? Porque se derrumbó el altar, pero no sustituyó, no levantó el altar a Jehová. Hay que sustituir, porque todo altar derribado deja un vacío. Todo altar que usted derribe, a usted le deja un hueco en su alma. Y si usted no lo llena con la adoración al Dios vivo, volverá a llenarse con tinieblas. Así de sencillo, se llena. Y aquí nos cabe este pasaje de Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al derribar, usted tiene que llenar del Espíritu Santo, tiene que llenar de la presencia de Dios. De lo contrario, usted va a terminar en un estado mucho peor. Y hay altares de esclavitud que deben caer hoy sobre tu vida. Hay altares de temor que comienzan a gobernar tu vida con miedos, con pensamientos que te gobiernan y te dominan a través del miedo. Hay altares de orgullo, los cuales generan independencia de Dios, ¿no? Que yo de Dios no necesito, y no necesitas decirlo con tus palabras, no, es que yo de Dios no necesito, ¿no? Tus actitudes son más que suficientes. Cuando no cuentas con Dios en oración para tomar decisiones, estás demostrando independencia de Dios. Estás demostrando ego, orgullo. Hay que derribar este altar.
Porque a veces pensamos que como no lo dije en palabras directo de Dios no pasa nada, pero tu independencia la demuestras día a día, cuando no le consultas, cuando no le preguntas, cuando tomas decisiones solo. Me voy por aquí, pum, como caiga. Altares de pasiones ocultas, como la pornografía, adiciones secretas, vicios. Son altares que hoy necesitan caer. Altares de pobreza espiritual. ¿Usted sabe cuáles son los altares de pobreza espiritual? Altares de pobreza espiritual son la incredulidad. Ese es un altar de pobreza espiritual. La religiosidad. Hay altares de palabras incluso negativas, que son toda voz que contradice lo que Dios ya dijo. ¿Cierto? Y eso a veces hasta lo practicamos mucho. Porque si Jesús muchas veces dijo que por sus llagas nosotros fuimos sanados, que todo lo dejó en la cruz, todo lo hizo en la cruz por nosotros, pero nosotros siempre andamos creyendo lo contrario. Por eso no somos libres, por eso no somos sanos, por eso no somos restaurados, por eso no somos vivificados, porque estamos contradiciendo lo que Dios dice. Entonces cada altar requiere un sacrificio opuesto. Ojo con esto. Cada altar requiere un sacrificio opuesto. Por ejemplo, el altar de temor requiere un sacrificio opuesto que es la fe. El orgullo requiere algo que se llama humillación. Las pasiones desordenadas requieren un sacrificio que se llama santidad, santificación. Altares de pobreza que requieren un sacrificio que se llama generosidad. Usted quiere derribar ese altar de escasez, usted tiene que ser generoso. Así se derriba. Altares de maldiciones sobre nuestra vida requiere proclamación profética de vida de parte de Dios. Y hay dimensiones proféticas de liberación, porque cuando un altar cae, cambia el destino de mi generación entera. Todo cambia cuando el altar cae. Porque lo que hoy decidamos derribar en obediencia, sus hijos ya no van a tener que pelearlo mañana. Usted los hace libres. Ya no va a haber maldición que los alcance porque usted lo está tumbando desde ya. Debemos de pensar en nuestras generaciones y darles un legado que transforme sus vidas, porque no hay mejor legado que le podamos transmitir a nuestras generaciones que el de Cristo Jesús, el de vidas rendidas a Jesús, una persona que le sirva a Dios, le entrega un legado que vale más que el oro a sus hijos cuando ellos crecen con esa mentalidad de que Dios es su todo y que le van a servir también. La liberación no solo es personal, hablándolo de este punto, ¿cierto? Sino que es intergeneracional. Me voy arrastrando a mi generación. Entonces cada altar que se levanta a Dios se convierte en una señal profética de conquista y de posesión espiritual. Y lo vamos a hacer hoy. Y usted le va a preguntar al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿qué altar yo necesito derribar? Y vamos a renunciar con nuestra propia boca a toda atadura. Vamos a derrumbar todo altar. Y vamos a sustituir. Vamos a levantar un altar de oración. Vamos a levantar altares de ayuno. Vamos a levantar altares de servicio. A levantar altares de adoración. Y vamos a comenzar a declarar que nuestra casa y nuestra descendencia serán altar vivo solo para nuestro Dios. Amén. Entonces hoy el Señor quiere que nosotros tomemos la decisión. Y me gustaría que te pongas de pie. Porque hoy no simplemente basta con pedir oración. Hay que tomar una decisión.
de derribar lo que te está atando. Porque todo depende de la decisión que nosotros tomemos. Decisiones. Recuerden que nuestra vida depende mucho de decisiones que nosotros tomemos. Y hoy vamos a orar, pero tú eres el que va a tomar la decisión de ser libre, de derribar lo que te ha estado atando, de lo que te ha estado encadenando, que no te dejaba conocer realmente a Dios y ser libre. Y así como Gedeón pasó de ser una persona temerosa, pasó a ser un libertador. Por eso cuando tú derribes altares de esclavitud, te vas a levantar en unción, en autoridad. Y no vas a ser libre solo tú, sino que vas a liberar a otros. Ojo con lo que estoy diciendo, porque si usted lo cree con todo su corazón, algo tiene que pasar hoy en su vida. Si usted hoy derriba altares de esclavitud, usted cuando se pare se va a parar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Te vas a levantar en unción, te vas a levantar en autoridad. Y vas a anhelar y a querer solo la santidad, tener un corazón puro para el Señor. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que hoy nos ayude, que envíe ángeles alrededor de este lugar. Y los activamos, ángeles de guerra, que desciendan ahora sobre cada uno de nosotros y comienzan a ministrarnos, y ángeles de guerra con espada de fuego comiencen a derribar altares ocultos, altares de esclavitud. Y ahí donde usted estaba a comenzar, ahí le vas a decir al Espíritu Santo de Dios que te muestre qué altares te han estado esclavizando, qué altares te han tenido cautivo, te han tenido encadenado, que has querido hacer muchas cosas y no lo has podido. Dile al Espíritu Santo que te revele, que te los muestre. Porque hoy necesitamos derribar esos altares en el nombre de Jesús. Y cuando tú los comiences a identificar, tú le vas a decir al Espíritu Santo: revísteme de la autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el que nos da la autoridad. En Él tenemos la autoridad por su palabra, por su poder, por la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. Usted va a comenzar a derribar esos altares. Si usted ya lo identificó, usted en el nombre de Jesús, usted va a derribar ese altar y va a decir: en el nombre de Jesús hoy te derribo. Hoy te desintegras por la espada de Dios. Hoy te deshaces en mi alma. Te echo fuera de mi vida, le va a decir, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Todo altar de pasión desordenada, usted lo va a sacar de su vida y le va a decir: te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Si hay vicios, no sé, si hay falta de perdón, si hay altares en las emociones, usted lo va a sacar de su vida. Si hay altares de pecado, de iniquidad, usted le va a decir: Señor, límpiame, Señor, perdóname. Yo hoy derribo este altar y todo lo que se había estructurado sobre mi vida, hoy en el nombre de Jesús declaro que sale de mí. Y en el nombre de Jesús también vamos a quebrantar todo altar generacional. Y en el nombre de Jesús, usted le va a decir: en el nombre de Jesús hoy derribo todo altar que ha venido a mi vida a causa de maldiciones generacionales. Derribamos en el nombre de Jesús todo altar de idolatría. Derribamos en el nombre de Jesús todo altar de brujería, todo altar de maldición generacional, de vicios que llegaron de generación en generación sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús hoy quebrantamos los altares que llegaron por generación en generación sobre nuestra vida, por pactos, tratados que nuestros antepasados hicieron con las tinieblas. Hoy quebrantamos esos altares sobre nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy quebrantamos toda herencia de maldición generacional sobre nosotros, toda herencia de ocultismo, toda herencia de pobreza en el nombre de Jesús, toda herencia de enfermedades,
se quebrantan en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a eso y hoy quebrantamos esos altares que el enemigo ha levantado y que ha traído a nuestra generación enfermedad, pobreza, ruina, escasez, vicios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy derribamos esos altares. Y hoy renunciamos a toda voz contraria al propósito de Dios. Y hoy usted va a comenzar a levantar un nuevo altar para el Señor. Ahí donde está, usted va a levantar un nuevo altar para el Señor, porque usted de aquí no se puede ir vacío, usted tiene que irse limpio. Va a salir limpio de este lugar. Y usted le va a decir: Señor, yo de aquí en adelante quiero levantar nuevos altares para ti, altares de obediencia, altares de adoración, de santidad. Un altar limpio y santo para ti, Señor. Y hoy declaramos que sobre nuestra casa y sobre nuestra descendencia solo reine tu presencia. Que lo que hoy se derribó en mi vida, declárelo, lo que hoy se derribó en mi vida, nunca más se volverá a levantar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, hoy llena nuestras vidas de tu presencia. Cada vacío en la vida de estas personas sea lleno de tu presencia, Espíritu amado. Llénalos de tu presencia. Llena cada vacío que dejó esos altares con tu presencia. Te lo pido, Espíritu Santo de Dios. Derriba, Espíritu Santo, cada altar. Quebranta toda cadena que el enemigo levantó. Toda atadura, toda ligadura sea quebrantada.